¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast. Hoy estamos con otro episodio bastante chévere, bastante lindo, con una invitada especial, amiga muy cercana. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto. Hola Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad me gusta bastante, creo que participar, aparte de que nos conocemos bastante, incluir estos temas, que las demás personas me conozcan y obviamente que te vaya a ti súper bien felicitándote por el espacio. Esperemos que tengamos una conversación amena. De seguro que sí. Y gracias también por las palabras. Vamos a arrancar conociendo un poquito de qué estás haciendo hoy por hoy. Cuéntanos un poquito más de ti, en qué estás metida últimamente. Bueno, como siempre, ando metida en todo y tú lo sabes bien. Actualmente, bueno, estudio la carrera de Ingeniería Industrial y también sigo una segunda carrera en línea que es Economía. Ahorita ando inmiscuida en algunos proyectos de la U, como es el proyecto Mentores y también en el proyecto de Banco de Alimentos para donaciones de la universidad. Y bueno, aparte de lo académico, de lo social, también he decidido, en este caso, escribir. Tengo mi primer poemario y estoy incursionando un poquito en esto. Y es lo que he venido haciendo, creo que desde que inició la pandemia y me ha ido hasta ahora bien. Qué bien. ¿Cómo relacionas el tema de, primero, la ingeniería con la economía? ¿Cómo la relacionas? ¿Se te es duro? Cuéntame un poquito más porque de ahí tengo otra pregunta que va relacionada, pero ¿cómo es cambiarse tan bruscamente, digámoslo así, eh, de áreas de estudio en este periodo de tiempo? ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo vas haciendo eso? Bueno, primeramente, ya cuando decidí seguir la carrera de ingeniería industrial, me gustó bastante, la verdad me gusta bastante lo que estudio, pero hubo un tiempo en que recordaba lo que quería hacer de chiquita, digamos. Me llamaba bastante la atención la economía porque a través de eso nos movemos socialmente, igual en el país, a nivel global, y nació la necesidad de querer arriesgarme o querer experimentar algo nuevo. Igual creo que estoy como ingeniera, conozco bastante, digamos, procesos, estoy involucrada también con números, entonces me llamó la atención, digamos, poder seguir una segunda carrera ahorita que estoy, digamos, en plena juventud, que si lo dejaba para luego capaz no lo hacía. Y dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no relacionarlo en algún punto con mi carrera que puede ser desde el punto organizacional, el mover proyectos a través de, digamos, los proyectos se mueven con una base, con el dinero, con la organización de, digamos, qué se necesita, qué no se necesita, pero todo lo que podemos hacer, digamos, es a través de qué necesitamos económicamente, cuánta inversión se necesita en el proyecto. Entonces creo que en ese punto le puedo vincular con mi carrera desde una economía organizacional. ¿Cómo ha sido el estudiar ambas cosas, el proceso que manejas para sobresalir, ya sea con tus proyectos, sea dentro de una de las dos carreras? ¿Cómo te organizas para llevar esa estabilidad, llamémoslo así, académica en tu día a día? Ni tanta estabilidad, porque sí he tenido creo que unas semanas que ya no podía con mi vida por la carrera, digamos, ingeniería industrial, porque tenía que presentar también deberes en economía y porque andaba presentando mi libro. Entonces llegó un fin de semana que decía, no, ya no puedo, o sea, ya mismo colapso, no puedo con mi estrés, ¿por qué me meto en tantas cosas a la final? Pero después de un descanso me sentía bien porque por todo lo que lograba. Siento que cualquier persona tampoco ahorita hace cosas como yo lo estoy haciendo y creo que ahorita es mi momento y hay que aprovecharlo lo más que pueda. ¿Qué fue la respuesta que encontraste cuando te preguntaste por qué te metes en tantas cosas? Lo primero que, bueno, más bien no la respuesta, sino que lo que yo me preguntaba cuando salía algo y decía, yo quiero participar o yo quiero aprender de esto, lo que yo me preguntaba era, ¿por qué no lo haces? Y yo mismo me respondía, no vas a perder nada intentándolo, o sea, no se pierde nada. Y lo que ganas más bien es experiencia. Entonces igual he tenido conversaciones con algunos amigos y me han dicho, estás en la plena edad que experimentas todo para saber lo que de verdad te gusta. En este caso, lo de la poesía, economía, ingeniería industrial,
que a la final veré si puedo mezclar las tres de una sola o ya encontrar, sea mi hobby escribiendo y relacionando las dos carreras. Eso me gusta porque creo que es, no sé si de todos, pero al menos del mío sí, el estilo de vida que llevé también durante la U fue, no pierdo nada metiéndome en tal cosa, haciendo tal cosa. Que al final si sale mal, como tú mismo lo dices, lo que te llevas es aprendizaje. Y si sale bien, además del aprendizaje, te llevas un vínculo de amigos, expectativas nuevas, em, creces personalmente. Entonces, me agrada el ver el modo de esa manera, el ver la vida, perdón, de esa manera, porque siento que podemos alcanzar otras cosas que muchas de las veces nosotros mismos, y aunque siendo paradójico me pasa post universidad, nos limitamos. O sea, es como que no, no voy a hacer esto porque de ley va a salir mal y no nos damos ese chance de arriesgar. Y esa palabra es importante para mantenerlo en el ciclo de esta conversación. Pasando esta primera instancia de conocer un poquito más a fondo a qué te dedicas y todo, mencionabas que estabas trabajando el libro. Para la gente que nos está escuchando, pues también ya lo dijiste, te gusta la poesía y pudiste lanzar tu poemario. Cuéntame, vámonos al inicio de todo. ¿Cuándo fue o cuándo recuerdas tú la primera vez que comenzaste a escribir algo y dijiste, wow, esto me agrada? El inicio de todo. Sí, es interesante porque el fin de semana estaba hablando con mi mami. Yo le decía las preguntas que me hicieron en Cuenca, en la presentación que hice en Cuenca. Le decía, ¿cuándo fue el inicio de mi inicio en la poesía? Entonces me decía, ¿no te acuerdas que tú desde pequeña comenzabas a escribir cartas? Te gustaba bastante escribir por cualquier cosa. Entonces yo fue como que, no, de verdad sí. Y de ahí también vinieron recuerdos a mi mente cuando escribía las primeras cartas de amor a aquellos chicos que me gustaban. También recuerdo que una profesora me quitó una carta y me puso a llorar por la vergüenza que tenía de lo que escribía en ese entonces, niña de 9 años, escribiendo cartas de amor, pues sorprendente y avergonzante sobre todo. Entonces creo que ese sería el inicio, de ahí viene el proceso del colegio, el experimentar nuevas sensaciones y sentimientos que se viven en el colegio, amistad, amor, compañerismo, y aquí ya viene también la parte de desilusión, que pensamos que estamos completamente enamorados, pero somos muy jóvenes para entenderlo y que solo es una ilusión. Entonces, en el colegio ya viví esta etapa, creo que me ilusioné, conocí chicos, tuve mis primeros novios, entonces ahí inició vuelta el comenzar a escribir frases que tenían sentido, obviamente, pero ya no eran poemas todavía. De aquí viene la parte de comenzar, digamos, a leer a escritoras, escuchar poesía a través de videos en YouTube, digamos, porque comencé a seguir a Loreto Sesma, que ella hace, o sea, graba su voz recitando los poemas, y me enganché bastante por los sentimientos que ella transmitía. Comencé a leer a Elvira Sastre, también otra española, y me gustó bastante, aunque no pensé en algún punto de ese entonces que yo estaba leyendo a estas personas, que yo podía también escribir un poema y que podía transmitir los sentimientos como lo hacen ellos. Entonces aquí, desde último curso de colegio hasta el primer ciclo de la universidad, fue que comencé a experimentar esos sentimientos de querer, digamos, me desilusioné de amor, pensando de que ya viene la universidad, me enamoro y capaz este es. Entonces me encontré en esa etapa y, y bueno, también me choqué contra la pared porque no era ese amor que pensaba que era. O sea, llegué a idealizar el amor y desde ahí ya comenzaron esos poemas de desamor, comenzaron esas frases que tenía en el colegio, comencé a darle sentido, comencé a escribir más, ah, ya salían los poemas. Me acuerdo que también les enseñaba a mis amigos, digamos, salíamos un viernes, me acuerdo, un viernes en la noche, nos íbamos por ahí y les decía, oigan, escribí esto. Y me decían, no, o sea, eso siento yo, eso sentí con esa tal persona. Decía, no, es que yo también lo estoy sintiendo ahorita con esta persona. Y se sentían identificados y de ahí me comencé a dar cuenta que tampoco, no es que no valía nada lo que escribía, sino que podía, o sea, podía valer mucho. Y eso es lo que me pasa ahora. Digamos, comencé a escribir 2 años en la universidad,
comencé a tener un montón de hojas por ahí regadas, en las notas del celular también, comencé a guardar poemas y de ahí no le daba la importancia tipo de plasmar esto, los poemas en una página o que todas las personas aparte de mi alrededor me lean. O sea, no lo pensé tanto, pero ahí vino la etapa en la cuarentena en la que todo el mundo trataba de encontrarse de quién soy, de qué hago. Y como también habían comentarios de si en la pandemia no sacaste un emprendimiento, si en la pandemia no escribiste un libro, si en la pandemia no hiciste estas, porque no sirvió de nada tu pandemia. Pero creo que cada quien vivió su proceso, o algunos peor que otros. Entonces yo, en las cuatro paredes que estaba encerrada, decidí buscar todos los escritos que tenía por ahí botados en los cuadernos y pasarlos en Word. Ya cuando los pasé en Word dije, o sea, está bastante. O sea, cualquiera tiene, no sé, 10 hojas, pero yo tenía 90 hojas, 96 hojas, me acuerdo. Entonces decía, de aquí debe salir algo grande. O sea, es algo grande. Y así como he leído a escritoras, porque yo no puedo tener mi propio poemario, porque yo no puedo tener mi propio libro. Entonces ahí comencé a investigar editoriales, cómo publicar. Y de ahí hubo también un tiempo en que ya paré de ver, o sea, como que me intenté rendir en lo de publicar un libro, porque nadie ahorita, de lo que yo he escuchado, cualquier persona no te dice, yo voy a publicar un libro, así de la nada, porque yo no estaba haciendo conocer en en el mundo de la poesía, porque aquí en Loja hay muchos poetas y los he ido conociendo poco a poco al momento de publicar mi libro, pero antes no conocía a nadie así, o sea, no conocía a nadie que escriba o que publique libros. Y ahí decidí primeramente hacerme una página en Instagram. Entonces en la página de Instagram comencé a publicar frases, poemas, las personas me comenzaron a leer, a seguir. Entonces eso también fue un proceso como para darle pulso a que quería publicar un libro. De ahí me animé a publicar el libro, encontré una editorial aquí en Loja y salimos de la mejor manera, primeramente con el libro en digital y luego la necesidad de poder palparlo, sentirlo, el libro en mis manos, me llevó a imprimir, a imprimirlo y poder gestionar para que salga el libro. Entonces, ese ha sido el proceso medio largo, pero más o menos así va. Eso te decía, comentabas ya todo el proceso y me encanta con la forma que la cuentas porque creo que es como que al inicio lo veías como algo que lo hacías bien, sin embargo lo fuiste identificando de una manera en la que pudiste darte cuenta que puede ser algo que, si bien por ahora no te resulte tan beneficioso en tema profesional, pero a la larga te satisface internamente, que creo que es lo que a veces obviamos en nuestro día a día, el sentirnos bien conmigo, con nosotros mismos, o sea, conmigo mismo, y dejamos de lado cosas que nos hacen bien. Cuando identificaste que el escribir te aliviaba, supongo, también te ayudaba a discernir ciertos pensamientos, ¿cómo lo plasmabas en un poema, en una frase? O sea, ¿cómo sacabas ese sentimiento y lo expresabas en el papel? ¿Cómo era ese mini procesito de comenzar a escribir tal vivencia, tal sentimiento? Era fácil porque llega un punto personal de cada uno que no puede contarle todo a todas las personas. O sea, no puedes contarle, oye, me siento así, mal, mal, y contarle a un amigo porque no se sabe tampoco qué clase de amigo tengamos al final del día. Entonces yo me acuerdo que no sé, 1 de la mañana, 2 de la mañana que no podía dormir y me sentía tan mal que ya escribía 2 palabras y se iba todo el poema. Era como que, oye, ¿te acuerdas que este man te hizo esto? Pues bueno, escríbelo, desahógate de esta manera y con 2 palabras que ya tenía, no podía seguir durmiendo hasta como que soltar todo de uno, o sea, soltar todo el sentimiento. Y también era interesante porque, digamos, no es que hablaba o no es que hablo de un poema para la misma persona, sino como que llegaba al punto en que el sentimiento que pasé con esa persona y el sentimiento que pasé con la otra llegaban a unirse o a relacionarse bastante, a tal punto que yo escribía un poema vinculando estos dos sentimientos o vinculando a estas dos personas. Entonces, eso era interesante también porque a veces, bueno, ahorita también me saben preguntar, pero ¿para quién es este poema? Y como que, bueno, son sentimientos
no recuerdo también exactamente, pero llegué un día a sentirme así por esto y por este otro, y creo que todas las personas también en la desilusión se llegan a sentir igual. Hay algo chévere que mencionas al momento de escribir y siento que es algo que pocos lo hacemos. Y me pongo como ejemplo, yo cuando me siento aturdido, decepcionado, con sentimientos en los cuales no sé cómo desecharlos, alguna vez me recuerdo en pandemia una amiga me dijo, escríbelo, o sea, escríbelo, pero dije, ¿y qué onda? O sea, yo no puedo solo escribirlo porque alguien tiene que leerlo. Y me dijo, no necesariamente alguien tiene que leerlo. Y creo que es una buena, vamos, no sé si metodología, ¿no? Pero una buena forma de sacar lo que tienes adentro, independientemente de que la persona por la que estás escribiendo lo lea o no, o alguien lo lea, sino que a la final creo que esa constancia que tú mencionas de estar ahí, o sea, el hecho de sacarlo todo en una noche de un sentimiento que te acababa, creo que es algo interesante que lo podemos practicar, pero a la vez me llena de intriga aún más una vez que escribiste. ¿No se te hacía como el corazón chiquitito pensar en eso? O sea, en esa persona o en esa situación, en esa circunstancia que te hacía escribir. ¿Cómo manejabas o gestionabas esas emociones internas para quizá decir, no, sabes que estoy harto porque no va a salir de esta hoja, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo lograbas conceptualizar todo y que quede en el papel sin necesidad de que vayas y digas, sí, esto es para tal persona? Pues es interesante porque como tú dices, que te dijeron que escribas cómo te sientes y te preguntabas para qué si nadie me lee, digamos. Creo que ahí llega la parte en la que no necesitas que otra persona te lea porque ya escribes algo y luego, no sé, después de un día, 2 días, tú vas a leer lo que escribiste y te vas a preguntar si sigues en donde estabas cuando escribiste eso. Entonces, eso es lo interesante porque creo que cuando escribes algo, dejas ese sentimiento, o sea, lo dejas, te desahogaste y ese sentimiento ya no es parte de tu vida. Entonces, es como que escribiendo dejas una parte de ti y al momento de que pasen los días, ya esa parte ya no es tuya. Pero en mi caso, también parecido, con tal de yo leerme después y decir, oye, así me sentía hace 2 días, ¿qué me pasaba? O qué loco que pueda transmitirme así todos los sentimientos de frustración, no sé, de negación tal vez, también a veces. Entonces llegaba ese punto en que me gustaba porque yo sabía que ya no estaba igual que antes. Entonces, en vez de sentirme peor, creo que iba creciendo o iba experimentando nuevas cosas. El dejarlo en la hoja, el dejarlo en el papel o en el celular te ayudaba a sacar también esa frustración o ese sentimiento bueno, malo, para, como tú lo dices, sentirte mejor. Entonces, ¿cómo, cómo lo hacías posterior a? Es decir, una vez que sacaste y expresaste todo, ¿cuál era el paso a seguir? Es decir, y para que me entiendas un poquito mejor el contexto. Ya escribiste, te sientes mucho mejor del sentimiento o de la situación en particular. ¿Cómo analizabas posterior, por ejemplo, al siguiente día de que escribiste? ¿Lo volvías a leer, tal vez, o lo dejabas viendo en las hojas y ya luego lo veré? Porque dijiste algo que me gustó mucho y es que dijiste, cuando lo escribes, esto ya no es tuyo, ya lo sacaste, entonces se queda ahí. Entonces al otro día, digamos, lo vuelves a leer, ¿cómo analizas ya sin sentir esto que escribiste y de una manera más fría? ¿Cómo lo analizas a esa frase, a ese poema, a ese texto, para luego decirlo, ok, ya me siento sano conmigo mismo, lo puedo compartir, lo puedo publicar, lo puedo divulgar? Digamos, al principio era como que ya lo escribí 1, 2 de la mañana, lo escribí mal. El otro día en la mañana lo leo y o sea, no sé, gratificante leer un sentimiento que tuve en la madrugada, leer vuelta enojo, desesperación, angustia y pensar que así me sentía. Es como que no pasó ni mucho y yo ya me sentía así. Entonces aquí viene la etapa de ya ese sentimiento pasó, lo dejé, lo escribí, ya no es mío. Viene la etapa vuelta a experimentar, a conocer, digamos, nuevas cosas, hablar con otra persona, eh,
desenamorarme, idealizar el amor, también ver a mi alrededor las personas que se enamoran, se desilusionan y comenzar a escribir. Era como que tenía que pasar la etapa de amor, de desamor y yo comenzar a escribir, porque se me hace más fácil escribirle al desamor que escribirle al amor. Se me generan dos preguntas, pero quiero empezar preguntándote, cuando escribes, ahora lo dices que se te es más fácil escribir al desamor. ¿Todos tus poemas o casi todo lo que escribes va relacionado al sentimiento que te pertenece, por decirlo así, que viviste? ¿O le escribes también a la Rosa del futuro que aún no sabe qué va a sentir? Bueno, he escrito de los poemas que tengo en el poemario, hay desde el amor hacia otra persona, desde la desilusión, el desamor, la idealización del amor. También viene la parte del amor propio, de lo que espero, de lo que aspiro. Hay una parte súper interesante que me gustaría leerlas. Aquí tengo mi poemario. Es, es una parte, es súper corta, pero profunda. Dice, mamá ha leído mis escritos. Me abrazó y me pidió que escribiera sobre algo que me hiciera feliz. Y entonces le mostré una hoja en blanco. Le dije, ando a la espera, no de un final feliz, sino de ser feliz al final. Entonces creo que sigo a la espera de ser feliz al final, porque no sé cuál llegue a ser mi final, pero siempre espero ser feliz conmigo misma, eh, encontrarme personalmente y bueno, al final del día lo que queda es el amor propio. Creo que de todo ese proceso he ido aprendiendo, he ido conociendo, he ido entendiendo sobre todo lo que es el amor propio. Aunque creo que faltan cosas, pero ahí vamos. Y justo a eso se relaciona la otra pregunta que me nació al escucharte. ¿Qué es para ti o cómo lo puedes definir a este sentimiento tan grande y a veces inexplicable que es el amor? O sea, ¿qué es para ti dentro de tu conceptualización el amor? El amor es vida. O sea, el amor para mí es lo mejor que hay en esta vida, porque es un sentimiento puro, real, cuando es sincero, obviamente, y cuando es el correcto, creo yo. Entonces, yo descifro el amor de una manera, no sé, de los girasoles, de las mariposas, de ese amor, no sé, pequeño, pero que abarca muchas cosas, porque al final como digo en un poema, el amor es luchar, apoyar, afrontar y sobre todo soñar. Entonces, eso sería para mí el amor. ¿Cuáles crees que son las bases en las que se construye esta palabra? Porque si bien es cierto, puedes expresarlo de mil y un formas, pero como casi todo en la vida tiene un antes y un después, pero este antes, en este caso, para mi forma de ver, se construye con unas bases. Tú tendrás las tuyas, la gente tendrá las otras, yo tengo las mías, pero hay unas como que se pueden decir los no negociables. Para ti, en este sentido, ¿cuáles crees que son estas bases para construir este amor? Y que yo lo veo como que estas bases construyen el amor y el amor construye ese sueño, y siguiendo un poco la línea de cómo tú entiendes el amor. Entonces, ¿cuáles crees que pueden ser estas bases o cómo tú ves esas bases para construir el amor? Yo creo que las bases del amor, o sea, primeramente desde la amistad, desde el momento en que estás hablando con una persona y ya te gusta bastante cómo hablas con esa persona, o ya no puedes dejar de hablar con esa persona, o quieres conocer más a esa persona. O sea, son sentimientos tan, creo, simples, pero muy profundos, desde el momento en que algún detalle mínimo te pueda hacer la persona más feliz, te puede hacer brillar los ojos o te puede hacer sonreír como niño. El amor, dijiste algo chévere que es desde la amistad. Si bien es cierto, y últimamente más que todo, o sea, nosotros crecimos identificando al amor también en un amor entre amigos, porque es posible y porque se da y porque no es nada del otro mundo. Pero tú dices que inicia desde la amistad, pero llegar al amor un poco más pasional de pareja,
¿Es posible llegar a través del amor entre amigos? O sea, esa transición bajo tu percepción y bajo lo que has leído y has estudiado sobre la poesía. Lo quiero romantizar un poco, más de lo que ya está romantizado el amor, Ujú. pero ¿se puede llegar a esa transición de, de amor de pareja pasando de la etapa de amigos o crees que cuando se fortalece la amistad se puede y se debe quedar ahí porque si no tal vez es posible que se dañe? O sea, es interesante porque, digamos, uno puede tener muchos amigos, quererlos bastante, pero no llega el puente que te dice de amistad, vas al amor. O sea, hay el amor, pero no ese amor pasional, amor de pareja, el amor de un sentimiento diferente. Pero también llega la parte en la que estás conociendo a alguien, llega como una amistad, pero tienes ese sentimiento, la necesidad de que sea algo más. O también es la parte al revés, en que nace directamente desde ese amor de pareja o de, oye, quiero ser tu pareja, conozcámonos más, y luego sale vuelta la amistad. Porque es importante, obviamente, tener a tu pareja, pero también tener a un amigo y que esa misma persona te ofrezca todo eso. Dentro de tu proceso de escribir y más que todo enfocándonos en el poemario, ¿viviste en particular alguna situación que te hizo pensar alguna frase, pensar o reestructurar algún poema y decir, no, esto lo voy a cambiar porque quizá lo puedo relacionar de otra manera? Sí, la verdad que sí. Y ay, tengo el borrador en Word de un poema, tengo la fecha y luego tengo una corrección tipo 1 de mayo, el amor, algo así, el amor, no me acuerdo, como el amor es para mí y el 1 de mayo digo, no, el amor no es para mí. O sea, y es como que hay una contradicción y me toca reestructurar el poema. Entonces Y sí, eso, sí hubieron obviamente partes y creo que también tengo algunos poemas por aquí escritos en que cuando los, porque yo primero, digamos, escribo en una hoja en blanco. Tengo algunos cuadernos en donde escribo. Mira, esos son del 2015 tengo la fecha, ahí no se ve. Son escritos del 2015 que arranqué, bueno, arranqué las hojas y que eran solo ideas, frases, pero luego ya viene la reestructuración de querer pasar a limpio y ya era algo más formalito cuando estaba en la universidad. Entonces, eh, obviamente cuando escribo algo, lo escribo porque me siento así, pero luego pasa otra cosa y a veces hay esa contradicción de, oye, el amor no es para ti, oye, sí, el amor es para mí. Como también digo en algún poema, que el amor no es amargo, sino la amarga lleva a ser yo, por equivocarme o por idealizar bastante. Entonces, eso. ¿cuáles han sido las lecciones que más te quedas en todo este proceso de construir este poemario que yo entiendo, como lo vienes explicando, es de años, o sea, no, no es de pandemia, si bien es cierto, ahí lo fortaleciste, pero ya nos contabas que desde los 9 escribías y desde los 9 comienzas a generar una percepción ya de los sentimientos. Y sin ponernos filosóficos, pero a la final el hombre está lleno, o el humano, no, no quiero estigmatizar, el humano está construido por sentimientos, a la final todo te genera algo. Entonces, ¿cuál es la lección que más eh, te, te- te ha dejado marcada en este proceso, para bien o para mal, ¿no? En todo este proceso de construir el poemario. Bueno, sí, son sentimientos. Creo que desde chiquita he sido bastante sentimental en todo aspecto y me gusta, o sea, me gusta sentir. Creo que al momento que uno siente, se siente más vivo. Entonces llega la parte vuelta de que tengo que enamorarme o tengo que desenamorarme y para sentirme viva. O sea, no enamorarme precisamente de, no sé, de una persona, sino de cualquier cosa de mi alrededor. Tengo que engancharme de algo para poder sentirme yo, para sentirme mía. Entonces, son esas pequeñas partes que a veces no nos damos cuenta, pero nacen así, nacen desde escribir una carta a los 9 años, escribirle cartas a mi mami y de transmitir sentimientos que luego ya, digamos, en pandemia obviamente se
se mejoró todo, porque no es que era perfecto y tampoco es que ahorita diga esté perfecto, pero es la manera en que yo me expreso y que las personas, a algunas personas les gusta. Dentro de tu círculo cercano familiar, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hermanas también, ¿qué sienten? ¿Han leído, te dicen algo, te expresan como su forma de ver o tratan de mantener? Porque a veces, digo, no es que sea de todos, ¿no? Pero a veces yo siento que así como hay ese círculo cercano de calor, de amistad, de amor en la familia, también a veces hay como esa parte fría en la que no está bien y lo dejan ahí y no expresan mucho. Bajo este contexto, tu círculo cercano, ¿cómo ha interpretado lo que escribes? ¿Cómo se ha sentido? Verás que, bueno, mi mami no, nadie ha leído el libro en mi poemario completo. O sea, lo hemos dejado pasar, porque mi mami me dijo, quiero sentarme y de verdad leer cada una de las cosas que escribe. Porque antes me acuerdo que yo le hacía leer un poema y decía, eso está muy triste, ¿cómo te sientes así? ¿O por qué te sientes así? O sea, me Te, decía eso de, ¿qué te pasa? te cuestionaba. Básicamente. Ajá. Y yo, son mis sentimientos. Y de ahí también le dejaba leer a mi hermana o a mi hermano y les gustaba, o sea, creo que todos nos hemos desenamorado y ahí ellos también se encontraban con lo que escribí. Pero de ahí personalmente ahorita nadie de mi familia, digamos de mis papás y hermanos, han leído el poemario porque he dejado pasar, tipo, me fui a Manabí, me fui a Cuenca y ya le he dicho a mi mami como que ya te voy a dar el poemario con la respectiva dedicatoria y tienes que leerlo completo. La idea es que lo lea completo y que vea todo lo que tiene el poemario. Ahorita es como que me apoyan bastante, pero no ha llegado el momento de que digan, por eso te apoyamos, porque escribiste esto, porque te felicito por escribir, digamos, este poema, esta frase. Creo que ya de llegar estos días espero. ¿Y cuál es tu percepción? ¿Cómo crees entonces que ellos lo tomen? Me imagino que no todo va a ser amor, como tú lo dices, no todo va a ser sentimientos hacia otra persona, sino más bien sentimientos. Algo que me gustó que dijiste hace un rato fue que te hacen libre. Entonces, ¿cómo crees que lo tomen? Porque entiendo que dentro de todo esto habrá alguna frase, algún texto, algún poema en el que hacen notar el sentimiento tuyo hacia los tuyos, hacia tu familia. ¿Cómo crees que ellos reaccionen? O sea, una expectativa de, de cómo crees que lo O sea, tomen. yo le he ido diciendo a mi mami, debes leer el poema porque sí hay algo que hable de ti. Además a mi mami. De ahí hay cosas que hablo de mí a través de los ojos de mi papi, por ejemplo. Como mi papi me describe a mí, pero yo, digamos, con mis propias palabras. Y creo que sí se han de llegar a sorprender y al final van a decir, ah, por eso te apoyaba. Porque creo que los papás te apoyan a ojos cerrados, porque saben lo que es un hijo, saben lo que tiene un hijo, ellos mismos, digamos, nos crían y eso es lo que han estado haciendo ahora mis papás. Saben que tampoco no hago las cosas por hacer y no las hago por hacer mal, sino porque de verdad están bien y porque de verdad tienen esa confianza en mí de que lo que escribo en este caso está lindo, bueno, llega al punto de está, está bonito el desamor, pero también con comentarios de familiares, de amigos cercanos, ellos ya se van dando cuenta que no era simple lo que escribía, sino que sí es importante. A veces hay mucho comentario detrás de todo lo que engloba la poesía. Vamos, yo creo que toda persona, todo ser es poeta, pero muy pocos son los que se atreven, por ejemplo, a expresarlos ya sea en un poemario, o sea a través de una cuenta de redes sociales o demás. Pero a todo esto, ¿cómo visualizas tú a cada persona cuando se siente algo, o mejor dicho, cómo le recomendarías que esa persona a través del escribir, a través del soltarlo, pueda ser libre, como tú lo dices? O sea, deje que ese sentimiento ya no le pertenezca, que le pertenezca al tiempo, por así decirlo, pero cómo llegar porque yo creo que esa es una estabilidad bastante fuerte, bastante firme del poder soltarlo, expresarlo de alguna manera, porque así como las ideas, hay que soltarlas para que vuelvan a nacer más. Entonces, si tú te arraigas a un sentimiento, si no lo sueltas, no vas a poder sentir otra cosa que no sea eso. Entonces, ¿cómo, cómo haces tú y cómo dirías a la gente
que está este punto escuchando suelte ese sentimiento para que pueda de alguna manera ser libre y sentir otra cosa, quizá con la misma persona, pero otra cosa. Eso es interesante porque desde que me he inmiscuido más en ese tema de la poesía, de la del libro, me han escrito personas tipo, oye, a mí me gusta escribir también, pero, o sea, no tengo la cara o me da vergüenza que mis amigos me lean, que vean lo que escribo y que, o sea, que juzguen. Creo que el miedo nace desde que otras personas puedan juzgarnos y por eso no, a veces no hacerlo. Y ahí era como que yo les aconsejaba desde mi punto de vista, desde mi proceso, porque todo el mundo obviamente tiene su proceso. De la nada alguien ya puede publicar su libro o una persona que escribe 10 años no ha publicado su primer libro, en este caso. Y yo les aconsejaba, les decía, bueno, puedes hacer esto, primeramente, encontrar la manera en que, digamos, te escribes, cómo te describes tú, cómo puedes llegar a las otras personas. Ahorita es tan fácil, creo que conectar con otras personas a través de redes sociales. Y creo que desde ahí ya nace todo, porque ahorita estamos ya en una época millennial, igual lo dicen otras escritoras, ya somos post-millennial, porque todo negocio ahorita es por redes sociales. Y es negocio que te lean, ya sea en Instagram, que te escuchen en YouTube. Y, y bueno, eso de ahí, con respecto a lo de cómo soltar, cómo decirle a una persona que suelte algo que ya haya escrito. Creo que debe ponerse en el punto de que cuando alguien escribe algo, como lo dije al principio, alguien escribe algo, ese algo ya no es tuyo. Y cuando alguien, otra persona secundaria fuera de tu alrededor, te lee, ese ya le pertenece a esa persona. Una vez lo dije en la presentación de mi poemario. Dije que, digamos, este poemario ya no es mío, sino es más bien de todas las personas que lo leen, porque cada uno ya tiene mis poemas en sus manos. Entonces, cada uno se puede identificar con esos sentimientos, puede juzgarme también. Entonces, creo que eso es importante igual de la poesía, la manera en que, cómo nos expresamos. Porque yo puedo decir que el amor es fa, pero tú puedes decir, no, el amor es fe. Entonces, son cosas diferentes, perspectivas diferentes a cómo lo vengamos viviendo cada uno. Entonces, si una persona escribe y trata de soltar los sentimientos, pero siente que no, aún tiene más, pues que siga escribiendo, que siga viendo la forma en cómo soltar esos sentimientos, de cómo evitar que esos sentimientos te sigan ahí deteniendo. Entonces, creo que llega el punto en como que ya escribes y ya no tienes qué escribir sobre ese sentimiento. O sea, y te das cuenta que el sentimiento ya no está, o sea, ya no existe. Antes de pasar al lanzamiento, que creo que debe ser, bajo mi percepción, una de las sensaciones que más eh, adrenalina te generaron en este último periodo de tiempo. Me atrevo a pensar porque al menos así me sentiría yo, o así me sentí en algunas etapas de mi vida cuando todo lo que trabajaste durante cierto tiempo llega a su fin, por así decirlo, pero en realidad es el comienzo de otra etapa. Antes de ir a esto, tenía algo bajo todo lo que veníamos conversando y es que, ¿cómo fue el poemario hacia ti de manera introspectiva? ¿Te ayudó a ver algo que quizá no tenías ni idea que vivías, que sentías? ¿O más bien fue algo de sacar en realidad todo y sentirte con una libertad total? Mm, Me explico un poquito más. Cuando yo escribo mucho relacionado a mí, porque en el último periodo de tiempo ha sido un proceso como de redescubrirme y tratar de entender quién en verdad soy. Entonces, escribo de mí bajo mis ojos y lo dejo ahí. No escribo sentimientos hacia otras personas ni de otras personas hacia mí. Entonces, yo creo que la introspección es algo interesante que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero cuando te das cuenta, te bloqueas muchas de las veces. Entonces, al escribir el poemario, ¿lograste descubrir cosas de ti que ni idea tenías? ¿O por el contrario, como ya lo veníamos hablando, te liberó mucho más de lo que te liberaba escribir? O sea, llega la parte en que, bueno, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿qué me pasaba? ¿Por qué escribí esto? O sea, que de verdad me sentía así.
digamos, escribo un poema hace 2 meses, lo leo hoy y digo, wow, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me pasaba en ese momento? ¿Por qué, por qué escribía así? A veces hasta me daba vergüenza volver a leer los poemas porque sentía que de alguna u otra forma se me hacía extraño, que ya no, qué loco, o sea, no es mío, no me siento así ahorita, pero es porque en ese momento yo me sentía así y trataba de hasta buscar las palabras menos adecuadas o más adecuadas para describirlo, porque a veces uno puede decir, desamor, pero se encuentra con otras palabras, digamos, desalojo de amor, despejos de tu cariño. Entonces ya es como que se trata de buscar nuevas palabras para no repetir lo mismo de lo común, lo cotidiano. Ok, entonces fue más de buscar nuevas formas de cómo tú expresar lo que sentías. Entonces podemos decir que fue un proceso más liberador que el de descubrir cosas nuevas de ti. Claro, o sea, yo era más libre, podía hacerlo con facilidad. A veces se me venían a la cabeza palabras, pero que nunca las había utilizado en mi vida, pero no sé, el sentimiento era tal que decía, no, es que esta palabra va aquí. Y yo nunca había utilizado esa palabra y casi no sabía ni el significado, pero solo conocía en breve lo que podía transmitir. Entonces era como que no, esa palabra debe ir. Así no sea la experta en esa palabra o en buscar sinónimos de la palabra. Entonces, eso era también interesante. Qué bien. Ahora hablábamos justo ya de que después de todo lo que veníamos conversando, llegó como el momento cumbre, el lanzar el poemario, el presentar a tus amigos cercanos, a tu familia, al público en general, ¿no? Porque a la final siento que toda la gente cercana a ti y los cercanos a los cercanos, que ya se convierte en una pequeña comunidad, se identifica o se identificas no contigo, sino con tus poemas, o no con tus poemas, sino contigo. Entonces, a la final todo conlleva a uno. ¿Cómo fue instantes previos a salir y presentar todo, presentar el poemario, ver a tus amigos, a tu familia ahí sentada? ¿Qué sentías previo a eso? ¿Te daba quizá ganas de expresar algo diferente o ya tenías planificado qué decir? La verdad, nunca, o sea, nunca es como que me ha gustado saber lo que voy a decir. Siempre me ha gustado que sea espontáneo. En esas cuestiones de las presentaciones, de las entrevistas, siempre me ha gustado como que surja lo que tiene que surgir, digamos. Y me hacen una pregunta y pues con la verdad o con lo que tenga para responder voy a decir lo que siento. Pero en el caso de la presentación del poemario en físico que se realizó aquí en Loja, fue un día full agobiante, o sea, no, hasta días antes era organizar lo del teatro, mi mami era pendiente de, ay, las picaditas, digamos, del brindis, quién hace el brindis, eh, yo era pendiente de las personas que me iban a acompañar, digamos, otras poetas de aquí de la ciudad, el cantante que nos iba a ayudar con una presentación. Entonces llegó el día y yo desde la mañana ya no podía comer, o sea, mi mamá me decía es porque estás nerviosa y yo, o porque principalmente es un evento que la gente viene a verme a mí. Entonces, yo no sabía cómo sentir o sea, cómo sentarme y relajarme, porque el evento ya estaba a pocas horas de que inicie y lo único que quería era que salga bien y ya bajarme de la tarima por poco. Pero ya cuando veía que llegaban amigos, conocidos, familiares, era como que, ay, toda la gente vino por mí. Qué vergüenza. Pero de ahí cuando ya me tocó presentarme en público, hablar, me solté. Creo que esa es una de mis cualidades, que me dejo fluir y no me cierro como que para no me conozcan, no soy yo, solo acaben el evento rápido y ya. Solo quería que siga, o sea, que siga el evento, que sigan mis amigos ahí y eso fue lo bonito. Aparte ya del brindis, todas las personas a mi alrededor, las personas importantes y, y ya, básicamente eso. Qué bien. Y para ya ir cerrando el ciclo, que creo que ha sido bastante interesante tener un punto de vista totalmente diferente al que tengo yo y al que tiene mucha de la gente, porque al final quien expresa los sentimientos creo que
ve de otra forma totalmente diferente el día a día. Para cerrar el ciclo, ¿cómo ves tú a futuro? Al inicio hablábamos de que estudias ingeniería presencial, a distancia economía y tienes el hobby tan lindo que es el escribir y que ya se ve reflejado en tu poemario. Entonces, cerrando este ciclo, ¿cómo ves a futuro la relación entre estas tres cosas? O sea, ¿cómo va a ser tu proceso de llegar a, no sé si tal vez a unificar ciertas partes de cada una de las tres? Ya hablabas quizá de que la economía lo puedes ver de alguna forma dentro de la ingeniería se puede adaptar a todo porque al final es como parte esencial de una ingeniería también. Entonces, ¿cómo procesas tu visión? Porque creo que es un proceso, al menos así lo veo yo, para lograr un conjunto de estas tres partes interesantes de tu vida. Es gracioso porque me acordé que decían unos amigos, oye, cuidado que llega la ingeniera industrial, la economista y la escritora. O sea, como que no, termino haciendo muchas cosas, pero tampoco es que mi carrera me va a definir y por eso me gusta, digamos, estar presente en proyectos sociales para saber, o sea, conocerme más, conocer a las demás personas. Pero yo creo que va a llegar el punto en que no voy a dejar de escribir, obviamente, siendo que voy a seguir queriendo expresarme, transmitir mis sentimientos. Así ya no publico otro poemario, que bueno, esperemos que no que publique otro más, la verdad. Esperemos que salga otro poemario, pero ahorita no pienso tampoco en ya, tengo que publicar un poemario porque esa es mi carrera, ¿no? Siento que estoy disfrutando este momento con la idea de que ya tengo un primer poemario que tiene mi nombre y también esforzarme con mi carrera, que me encanta bastante también. Entonces llega el punto en que ya tengo mi poemario, disfruto este momento que está pasando, porque la felicidad del hoy no, creo que no va a ser la misma que me esté muriendo de felicidad el año que viene, recordando cómo viví este momento. Entonces ahorita disfruto lo del poemario, disfruto igual responsablemente lo que hago con las carreras y espero que vengan más proyectos culturales igual. Creo que también me está interesando bastante conocer a nuevos poetas de la ciudad, del país y, y más que todo, no sé, apoyar el arte, que es lo que también una parte importante en la que nos mantiene vivos. Sí, creo que es un eje esencial a mí me gusta la palabra coexistir y creo que esta coexistencia entre los seres tiene varios ejes, pero uno de estos ejes es sin duda el arte, en todas sus formas, en todas sus diversidades, y siento que cuando logramos atraparnos con algo de este arte, pues vemos con otros ojos todo lo demás. Eh, espero que todo este cúmulo de cosas que te están pasando, me encanta tu visión porque siento que es algo que a veces nos olvidamos y es el disfrutar el hoy. O sea, hoy seguramente puede ser un día más, pero si te pones a ver fríamente, hay cosas que quizá ayer no te pasaron y que dices, vamos, sí, hay que estar presentes de que lo estamos viviendo y hay que saberlo disfrutar. Creo que ese es el mensaje con el que voy a cerrar esto. Me agradó bastante conocer, como te digo, tu punto de vista. Siento que es algo bastante chévere. Algo que me queda, y para cerrar ya, eh, ¿cómo ves tú la relación entre la academia y el arte? ¿Sientes que puede llegar a su máximo nivel, entendiendo la poesía como un arte, ¿no? Entonces, ¿crees que puedes llegar a un nivel alto en el que podamos decir que ambas se complementan? Yo creo que sí, sí se va a llegar a complementar bastante porque, primero que nada, antes de, digamos, de ser profesionales, somos personas que sentimos. Entonces, de esa manera yo me relaciono con la academia y con la poesía, en este caso, como una forma de arte, es escribiendo y transmitiendo sentimientos. Entonces, no creo que llegue el punto en que escriba poemas de mi carrera, o tal vez sí, nadie sabe, pero, pero creo que la relación surge desde que yo estoy haciendo ambas cosas y yo decido, o sea, vincular de esta manera al momento de, no sé,
poderme desestresar escribiendo o estresarme estudiando una carrera, por ejemplo. Pero se llega a relacionar cuando no todo se debe, digamos, debe ser profesional, académico, sino que también viene la parte de lo social, apreciar el arte, disfrutar el arte y el conocernos. Es verdad, creo que el entender cómo se relaciona todo nos va a llevar como a una libertad diferente fuera de lo académico y algo que me quedó también que dijiste que el título no te define y es que nada de lo que logramos conseguir académicamente, socialmente, profesionalmente, también me atrevo a decir, nos va a definir, sino más bien nos va a definir el cómo tú te relacionas con las demás personas. Entonces, creo que también es algo importantísimo de rescatar. Y ya por último, ahora sí, solo que me nació una pregunta más, y quiero que con eso ahora sí cerrar. Dentro de todo el proceso y después de todo esto, ¿cómo definirías rápidamente, cómo defines tú a la poesía? Como la magia de las palabras, el identificar sentimientos, el, no sé, plasmar, o también puede ser la diferencia o la contradicción de sentimientos a veces. Pero yo creo que la poesía en ese caso es magia. Cuando uno lee, digamos, un poema o algo, se imagina muchas cosas, como que vas a lo que el poeta escribió, o te sientes identificado con lo que el poeta quiso transmitir. La poesía es magia. Creo que me voy a quedar yo también con eso y en todas sus ramas la poesía, o sea, la poesía al ser un poema extraordinario, o sea, al crear un edificio, o sea, al generar alguna acción, que a la final todo eso conlleva a ser una magia y creo que lo podemos relacionar a eso. Eh, Espero que lo hayas pasado bien, me gustó bastantísimo. Ahí, para la gente que llegó hasta acá, gracias por hacer el aguante. Eh, Déjanos tu arroba en Insta. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales. Personalmente estoy como rosa.gedaz en Instagram y la página de mis poemas es la Bean Rose Poems, seguido. Entonces, si desean por ahí seguirme y apoyarme, es grata no sé, los espero. Bacán. Muchas gracias a toda la gente que llegó hasta acá. Nos vemos la otra semana con más. Bye. Gracias, chicos, cuídense.